¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les vamos a explicar lo que es el método G cuadrado, la distribución G cuadrada. Muy bien, comencemos. Primero, ¿qué es G cuadrado? G cuadrado es parte de los métodos no paramétricos. ¿Esto qué significa? Cuando referimos a algo que es no paramétrico, hace referencia a que el método va a trabajar con variables cualitativas, o sea, que no se pueden medir. Por ejemplo, el color de ojos, el lugar, la personalidad, etcétera. Muy bien. Entonces, al ser un método que, pues, no paramétrico, estos métodos son de gran utilidad en este y en muchos otros casos para el análisis de datos, cuando las observaciones se pueden ordenar, ya que son imposibles de medir. También cuando se carece del conocimiento acerca del comportamiento de los parámetros de la población. Muy bien. Aquí a lo mejor me van a decir, oye, ¿por qué estás agregando parámetros si dijiste que son no paramétricos? Se refiere a el comportamiento bajo ciertas circunstancias, muy bien, bajo ciertos estados. G cuadrado corresponde a las pruebas no paramétricas, como ya fue comentado anteriormente, y fue establecida por Helmert en 1875 y redescubierta por Pearson en 1900. Bien, esta prueba se denomina G cuadrada, derivada de la letra griega mayúscula G, que se escribe con una X, con el símbolo de una X curveada, y que se lee chi. El cuadrado se debe a que la suma de las diferencias entre los valores observados y esperados es igual a 0, por lo que es necesario elevar al cuadrado para cuantificar. Eso significa que los valores observados son los que tenemos en nuestra tabla y los valores esperados son los que por medio de métodos matemáticos vamos a llegar a un valor aproximado de valores observados. Para la función de la curva de la aproximación de G cuadrado utilizamos una fórmula que se muestra aquí en pantalla. La curva que constituye una excelente aproximación a la distribución de G cuadrado está dada por la siguiente ecuación, y es como se lo muestro. Esta curva nos va a ayudar a que nosotros podamos identificar las regiones de aceptación de una de nuestras hipótesis, que está en función de los grados de libertad y del chi cuadrado. Si bien esta es la forma, vamos a decirlo, que más matemática y más precisa, hay una manera más sencilla de poder realizarla y que se explicará en las siguientes diapositivas. Bueno, procedamos a cómo se obtiene el G cuadrado. Bien, en primera, el G cuadrado busca por medio de métodos matemáticos encontrar una correlación entre datos independientes, donde existen más de dos variables. Se plantean hipótesis que nos ayuden a declarar una posible respuesta en vista de la tendencia de los datos que tenemos. Solo pueden aplicarse dos hipótesis, H sub 0 y HA. HA es igual a H alternativa. HO o sub 0 es nuestra hipótesis acerca de datos que tenemos, mientras que H alternativa o hipótesis alternativa es la hipótesis en el caso de que el H sub 0 no sea correcta. Casi siempre HA es la antítesis de HO. Bien, para poder utilizar los datos y comprobar que alguna de las dos hipótesis sea correcta, debemos de acomodar y categorizar nuestros datos en una tabla, ya sea de 2x2, 3x3, 3x2, 2x3, 4x4, etc. Siempre y cuando esto se va a, por así decirlo, que depender del número de variables y datos que tengamos o que necesitamos utilizar. Si recordamos, en la fórmula de G cuadrado nosotros teníamos unos valores esperados y les había comentado que esos eran o se calculaba por fórmulas matemáticas. Pues aquí tenemos la fórmula, la cual es el valor que tenemos de la suma de los valores de las filas
o de la fila multiplicado por la suma de los valores que tenemos en la columna o por columna. Muy bien, y esto se va a dividir entre el número total de datos. Este valor esperado es de una columna y una fila. Y si tenemos varias columnas y varias filas, entonces tenemos que hacer esta sumatoria de cada una y aplicamos los valores esperados para cada fila y columna diferente, pero la que no va a cambiar jamás va a ser el número total de datos. Bien, una vez que ya sabemos eso y que calculamos ya nuestros valores, para poder obtener o decir que una de nuestras hipótesis es correcta o incorrecta, necesitamos calcular un chi crítico. Ese chi crítico está en función de los grados de libertad y de un valor de insignificancia. Bueno, para los valores el grado de libertad es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es multiplicar el número de filas por el número de columnas. Ojo, pero el número de filas le vamos a restar 1, al igual que el número de columnas le vamos a restar 1. Esto no va a ser la suma de los valores que tenemos en cada columna y en cada fila, no, sino el número de filas que tenemos y el número de columnas. Ya obtuvido eso, para poder conocer acerca del valor de significancia, el valor de significancia es como el porcentaje de error que hay entre valores, muy bien, de columna o fila. Normalmente nosotros ocupamos 0.05, 0.005, pero eso va a variar dependiendo de tus valores y el cual se acople más a tu trabajo o lo que vayas a necesitar. Bien, cuando nosotros ya tengamos esos dos valores calculados, nosotros vamos a proceder a una tabla. Esa tabla es la que, como se muestra en pantalla, hay muchos tipos de tablas. Y eso puede depender del lugar a donde vayas, o la prueba en la que vas a necesitar, etcétera, el tipo de ambiente o área, mejor dicho. Pero normalmente podemos utilizar esta, para dar una explicación. Aquí, pues, si se dan cuenta, tenemos los grados de libertad en una fila y los valores de insignificancia los tenemos en los demás, que son los que mayores filas tienen. Y dependiendo de los grados del valor de grado de libertad que nosotros tengamos y del valor de insignificancia, nosotros vamos a hacer como un macheo, vamos a seguir una línea. Supongamos que nosotros tenemos un grado de libertad de 3 y tenemos un valor de insignificancia de 0.05, ¿no? Entonces nosotros nos situamos en el valor de grados de libertad 3 y en el valor de insignificancia de 0.05, y nosotros vamos a trazar una línea horizontal en los grados de libertad y una línea vertical en el valor de insignificancia. Cuando esas dos líneas se lleguen a chocar, ese va a ser el valor que nosotros vamos a utilizar como chi crítico. En donde las líneas chocan, ese es el valor de chi crítico que vamos a utilizar. Muy bien. La tabla de chi cuadrado tiene en la primera columna los grados de libertad y en la primera fila la probabilidad asociada a valores mayores a un determinado valor del estadístico. Los grados de libertad dependen del número de celdas que tiene la tabla de asociación, donde están los datos del problema, y su fórmula de cálculo es muy sencilla. Nótese que no se consideran la fila ni la columna de los totales. Grados de libertad es igual a número de filas menos 1 multiplicado por número de columnas menos 1. Y bueno, como resumen, podríamos decir que siempre tenemos que definir nuestras hipótesis nulas y alternativas antes de iniciar la recolección. Bueno,
Eso es antes de tener que hacer cálculos, siempre tenemos que tener nuestras hipótesis. Muy bien, siempre hipótesis, encontrar una relación entre datos independientes. Decide cuál será el valor de alfa, o se hace el valor de significancia. Esto implica decidir el riesgo que estás dispuesto a asumir de llegar a una conclusión errónea. Por ejemplo, supongamos que fijamos un valor de 0.05 para las pruebas de independencia. En este caso, has decidido un riesgo del 5% de concluir que las dos variables son independientes cuando en realidad no lo son. Entonces siempre tenemos que tener ese cuidado, muy bien. No podemos darnos el lujo de dar mucho error y también podemos darle poco error. Siempre tiene que ser el menester, el necesario. Comprueba los datos para ver si hay errores, comprueba los supuestos de las pruebas y realiza la prueba y ten tus conclusiones. Eso es lo más importante y bueno, lo que se destaca más. La prueba de chi cuadrado se usa para comprobar hipótesis sobre si ciertos datos son como se esperaba. Hay dos pruebas de chi cuadrado que se suelen usar, la prueba de bondad de ajuste de chi cuadrado y la prueba de independencia de chi cuadrado. Bondad de ajuste. Probar la bondad de un ajuste es ver en qué medida se ajustan los datos observados a una distribución teórica o esperada. Prueba de independencia. Se usa para determinar si dos variables categóricas o nominales pueden estar o no relacionadas. Puede usar esta prueba cuando tenga conteos de valores de dos variables categóricas. Bueno, aquí haremos una aplicación de la teoría anterior y demostraremos con un ejemplo que podemos comparar proporciones usando variables cualitativas y tablas de distribución de y cuadrada. Y bueno, aquí se muestran las fórmulas que utilizaremos, donde la x cuadrada significa y cuadrada y podemos ver que es la sumatoria de la frecuencia menos la frecuencia teórica, eso al cuadrado sobre la frecuencia teórica. Para calcular la frecuencia teórica usaremos la ecuación que nos dice que es la sumatoria de columnas para la celda indicada y la sumatoria de filas para esa celda indicada sobre la sumatoria de columnas más la sumatoria de filas. Ahora, el ejercicio 1 nos dice: la tabla siguiente refleja la cantidad de estudiantes según la calificación obtenida en probabilidad y estadística de dos universidades, con un margen de error del 0.05. Bueno, entonces en la tabla las dos universidades son A y B y se obtiene que para los estudiantes son del grupo deficiente, regular y bueno. La fila y la columna del total se obtiene para la fila sumando los deficientes de ambas universidades, 5 más 20, 25, también los regulares, 11 más 32, 43, para los buenos 7 más 3, 10, y para la columna de total se suman todos los estudiantes de la Universidad A para un total de 23 y lo mismo con los de la B para un total de 55. Ahora, podemos plantearnos una pregunta. ¿Influye la universidad en las calificaciones obtenidas? Y aquí podemos elegir dos posibles respuestas o hipótesis. La hipótesis nula, que es la que nos interesa, la que nos llama la atención en un principio, y podría ser no influye el tipo de universidad. Y por otra parte, pues lo contrario a esta, que podría ser la hipótesis alternativa, sí influye la universidad. Ahora empezando con el cálculo de las frecuencias teóricas para la celda de nivel deficiente de la Universidad A, que es igual a 5, la ecuación nos dice que va a ser el producto de la sumatoria de columnas de esa celda por la sumatoria de filas de esa celda sobre la sumatoria de estas dos. Ahora, para el cálculo de grados de libertad utilizaremos la ecuación
V es igual a número de filas menos 1 por número de columnas menos 1. Nuestra tabla tiene 3 columnas y 2 filas. Entonces nuestra ecuación nos quedará V igual a 2 menos 1 por 3 menos 1 para un total de grados de libertad de 2. Y ahora para el cálculo de y cuadrada, este es bastante sencillo. La ecuación nos dice que es la sumatoria de frecuencias menos frecuencias teóricas al cuadrado sobre frecuencias teóricas. Entonces, la frecuencia es el total de estudiantes de cada celda para obtener una y cuadrada de 9.28. Ahora, para hacer uso de las tablas, vamos a ubicar nuestro grado de libertad, que es igual a 2, en la primera columna de la izquierda y nuestro margen de error en la primera fila de hasta arriba, que es igual a 0.05. Ahora, la casilla en la que se intersectan estas dos columnas y filas va a ser 5.9915. Ahora, para el análisis de estos resultados, por teoría tenemos que si nuestra y cuadrada calculada es mayor que la y cuadrada de nuestra tabla, nuestra hipótesis nula es rechazada. Por el contrario, si nuestra y cuadrada calculada es menor que la y cuadrada de la tabla, la hipótesis alternativa es rechazada. Como nuestra y cuadrada calculada fue de 9.28 y la de la tabla fue de 5.99, podemos decir que la universidad sí influye en las calificaciones obtenidas.